Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bien, acá estamos disertando detrás del micrófono, que es lo único que sabemos hacer prácticamente. Pero lo hacen muy bien. Gracias. Marcelo, bueno, tenemos varias cosas para charlar, pero empezamos por la primera cosa que hizo usted como diputado en la legislatura, que es presentar esta propuesta de seguridad, que entre otras cosas incluye la posibilidad de que la policía de Neuquén utilice armas no letales como parte de su equipamiento, como por ejemplo son las pistolas Taser o Taser, como le quiera decir. Este proyecto, cuéntenos un poco el fundamento que le ha buscado. Bueno, el proyecto fue presentado por mí y por el resto de los integrantes de mi bloque Pro Nuevo Compromiso Neuquino. Sí. Entiendo que es un proyecto que le sobra lógica. ¿Por qué le sobra lógica? Porque lo que trata es que la policía cumpla su misión, que en algunos casos es inmovilizar y detener a una persona que está cometiendo una agresión o un hecho grave, defendiendo al policía y dándole la alternativa de un armamento que no atente contra la vida del agresor, del violento, del delincuente, y tampoco atente contra la vida de terceros que por ahí ocasionalmente están pasando por el lugar del hecho, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, preservar la vida de las personas, obviamente, es un muy buen objetivo, obviamente con limitaciones. Uh-huh. Las armas tienen que estar homologadas por un organismo nacional, las armas ya tienen que estar siendo usadas por otras fuerzas de seguridad, es decir, no hay por qué innovar acá. Veamos qué tiene el resto de las fuerzas de seguridad de la nación y obviamente vamos a tener ahí resultados, experiencias, calificaciones del tipo de armamento, vamos a tener capacitadores, obviamente no todo policía va a usar una pistola de este tipo o un armamento de este tipo, la va a usar la policía que esté acreditada en virtud de una capacitación. En la utilización del armamento, el procedimiento tiene que ser filmado con audio y video. ¿Para qué? Para legitimar el uso de este armamento y para que luego sirva de control administrativo o control judicial si así corresponde. Con lo cual están dadas todas las iniciativas y particularidades para que sea un armamento más que impida la comisión de determinados hechos, que a veces son de público conocimiento. Por ejemplo, el gran artista Chano de Tambiónica, en un momento se vio con sus facultades mentales alteradas, quiso agredir a un policía con un cuchillo, el policía se defendió con el único arma que tenía, que era un arma 9 milímetros. Y esto obviamente provocó que Chano tuviera que ser intervenido quirúrgicamente cuando no estamos hablando de un criminal, claro. Estamos hablando de una persona que enferma de adicción, ¿verdad? Entonces, pero casi muere, ¿verdad? Si el policía hubiera tenido un armamento no letal, se resolvía esto en 2 minutos, claro. Satisfactoriamente. Sí, para quienes, tal vez para quienes critican el uso de este tipo de armas no letales, habría que recordarle que la policía está equipada con un arma letal, precisamente, que es una 9 milímetros, nada menos. Yo a veces yo escucho a gente, Rubén, que defiende que el único arma que tenga la policía te mate. Claro, digamos, claro. Por eso es un contrasentido muy grande, ¿no? Es muy loco. Lo que pasa es que se ideologiza la seguridad, como en su momento se ideologizó la salud, y dijimos, bueno, andamos con Rusia, traemos vacunas de Rusia, no las de inglesas o norteamericanas, no las usemos, y se nos murió gente sin vacunar, claro. ¿Verdad? Y acá pasa exactamente lo mismo. Le recuerdo otro hecho, e insisto con esto de las facultades mentales alteradas para que entendamos que no siempre un agresor es un asesino. En la Avenida Libertador, en Cava, una persona que estaba siendo atendida psiquiátricamente tomó un cuchillo, empezó a amenazar vecinos, llegó un policía federal, Roldán, sí. No lo quiso matar Roldán,
no usó su arma reglamentaria, que era la única que tenía, entonces recibió un cuchillazo de esta persona, que era una persona con facultades mentales alteradas, y Roldán, en definitiva, sacó su arma y le disparó. Conclusión, murieron los dos. Si Roldán hubiera tenido un armamento no letal, los dos estarían vivos. Sí. Entonces, lo que tratamos de hacer es esto. Sí. Ahora, si vos lo empezás a mezclar con cuestión ideológica, y bueno, ¿qué querés que haga? Algo importante que mencionaste, Marcelo, es esto de que se pueda documentar el accionar de la policía también, ¿no? Como para que la justicia también tenga ese elemento plus para ver cómo se desarrolló el acto. Porque también pasa esto de que, no, porque le disparó por la espalda, cuando no hay cámaras, claro, ¿no? Que se empiezan a ver, si no hay testigos, es la palabra del delincuente contra la del policía. Claro. Entonces, que tenga un dispositivo que pueda filmar el hecho también aporta mucho valor. Claro, y es, digamos, en algunos casos es automático el hecho de activar la pistola, se enciende la cámara, y a veces la policía tiene cámaras corporales que están obligados a usar en cualquier tipo de operativo. Claro. No solo con armas no letales, también con las letales. Es decir, tendría que ser esto obligatorio. Cada vez que un policía enfrenta un hecho violento, tendría que activar su cámara corporal. Obviamente la policía de la provincia de Neuquén no tiene cámaras corporales, pero tendría que tener, para legitimar toda intervención. Y veremos, ¿verdad?, si dentro de los planes de mayor equipamiento policial aparece este elemento, ¿no? Claro, y si estuviera funcionando bien el centro de monitoreo, también ayudaría en algunas circunstancias, cosa que, bueno, todo va con todo, ¿no? Veremos cómo evoluciona todo esto. Bueno, supongo que ustedes lo van a seguir de cerca desde el tema, desde la parte de control del Ejecutivo, que siempre se hace desde el Poder Legislativo. Sí, obviamente uno está esperanzado de que este tipo de proyectos se aprueben. Hay un caso local, un policía de la provincia de Neuquén que estaba afectado a la custodia de una mujer víctima de violencia de género, deja pasar al hijo a la casa, que no tenía ningún tipo de restricción, empiezan a discutir el hijo y la madre, el hijo saca un cuchillo, amenaza a la madre, interviene el policía, y obviamente, digamos, el policía está entre pelearse con el agresor o desenfundar su 9 milímetros y matar. Sí. Digamos, hay un extremo tan grande o que se tiene que agarrar a trompadas para... Claro, corriendo riesgo que lo maten al policía. ¿Qué es lo que pasó? El policía privilegió agarrarse a trompadas que usar su 9 milímetros, ¿verdad? ¿Cómo terminó el hecho? Policía de la provincia de Neuquén en el mes de octubre. El policía internado con cortes en su cuerpo. Claro. Si hubiera tenido una arma no letal, en 2 minutos se resolvía el problema satisfactoriamente para todos. Bien, Marcelo. ¿Podemos repasar este tema de esta polémica política, institucional, económica, que está atravesando la ciudadanía neuquina con el cobro de una deuda de CALF en la factura? ¿Cómo lo enfoca o lo ve usted, Marcelo? A ver, yo voté en contra por 2 cuestiones, digamos. Se metió todo en una misma ordenanza, muchas cosas. CALF, desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, es una empresa privada, que tiene una deuda con un proveedor, como hay miles de empresas que tienen problemas con sus proveedores. ¿Qué tendría que haber pasado? Bueno, en una empresa privada se convoca a los accionistas y dicen, che, debemos 4.000 millones de pesos. ¿Cómo lo pagamos? Y puede haber distintas alternativas, pero lo deciden los accionistas. En CALF, la conducción tendría que haber llamado a una asamblea de socios y decir, señores, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? Lo que no puede pasar es que te lo solucione un político, si el político no es parte de la empresa, si el político no es un accionista de la empresa, o en este caso, un socio de una cooperativa. Entonces, esto tendría que haber sido resuelto en el seno de la cooperativa. Si los socios hubieran querido que se ponga la factura, que lo decían los socios. Y quizá hubiera habido otras alternativas, pero es una situación de la empresa. Acá el municipio salió a socorrer a la empresa poniendo de escudo a los socios que se enteraron de esta situación el día de la votación. Pero hay otra cosa peor, Rubén, de la que no se habla, que es la ecotasa
o la tasa que el intendente también metió en la factura de luz. ¿Por qué es peor? Porque la deuda de Calf por lo menos existe. La tasa que puso Gaido es para financiar un complejo que no existe. Y Claro, que no hay proyecto. que no existe como proyecto. Entonces está cobrando algo que no sabe cuánto va a salir. Y lo que es peor, tenía la posibilidad de cobrar. Y como va a cobrar y no tiene proyecto, la plata se la va a guardar, la Municipalidad de Neuquén tiene dos fondos para guardar plata. Un fondo anticíclico, que es cuando en la época de la vaca gorda te sobran impuestos, lo metes ahí, cuando viene un problema de caída de recaudación, como ocurrió en la pandemia, sacás de ahí para pagar los sueldos, la luz, el gas, el teléfono. Y después tenés otro fondo para guardar, para hacer obra pública, que lo único que podés pagar es obra pública. Entonces, si querías meter una tasa, para pagar una obra pública, porque un complejo ambiental es una obra pública, tendría que haber ido al fondo de la pública. No, en la ordenanza dice que lo tienen que mandar al anticíclиco, con lo cual esa plata que en enero va a pagar la gente, puede ir a pagar la fiesta de la confluencia, IVA, luz de la municipalidad, sueldos, cargas sociales. Sí, esa plata no tiene destino. Pero Eso Marcelo, otros puntos que se me ocurren. Primero, ¿por qué no lo cobra directamente el municipio a través de las tasas que habitualmente cobra en vez de tercerizarlo a través de Calf? Y segundo, el CAM recibe también basura de otros municipios. ¿Los usuarios de Neuquén vamos a pagar todo? A ver, la segunda pregunta, preguntáselo al intendente. Yo, en mi caso como concejal, voté en contra porque, digamos, ya no me hice ni siquiera esa pregunta. Me dice, ¿qué hace el financiamiento de una obra pública que no se sabe cuándo se va a hacer ni cuánto va a costar en una factura de luz? Y la primera pregunta fue ¿que por qué no la cobra directamente el municipio junto bien. con sus tasas? La Municipalidad de Neuquén tiene una tasa que se llama retributivo. Por eso. ¿Qué es retributivo? Lo que era, bueno, los que tenemos la edad de Rubén, era alumbrado, barrido y limpieza. Claro, el ABL. ¿Entendés? Tenemos la misma edad. Entonces, si el complejo ambiental es un lugar donde tratás la bolsita de basura que los vecinos dejamos a la noche, bueno, eso tendría que haber ido el señor intendente, tendría que haber dicho, señores, voy a aumentar el alumbrado, barrido y limpieza porque voy a hacer un complejo ambiental nuevo. Claro. Bien. Pero no meter esa cuota que no se sabe a dónde va a ir a parar en una factura de luz. Y además me da también para pensar... Disculpame, la cuota de la tasa que va a financiar el complejo ambiental es un 50% más cara que la cuota de la deuda de Calco. O sea, va a estar más o menos en 3.000 pesos, mínimo. Claro, para los mínimos consumos, 2.000 pesos de la cuota de la deuda, 3.000 pesos la de la ecota. Bueno, todavía no ha sucedido nada de esto, esperemos que no avance. Pregunto lo último porque a medida que lo escucho me van surgiendo cosas. ¿Quedó establecido, por ejemplo, que por ese trámite administrativo que va a hacer CALF de cobrarle algo que va al municipio, CALF se queda con algún porcentaje? No, eso no está estipulado por lo menos en la ordenanza. Uh-huh. Okay. Pero gratis no creo que lo hagan.